Perfecto. Muy bien, bienvenidos a todos. Estamos para presentar hoy una nueva charla del curso superior de cardiología. En el día de hoy vamos a contar con la presencia del doctor Leandro Tomás. Él es electrofisiólogo universitario, es codirector del grupo 4F y bueno, nos va a presentar nos va a hablar un poco de generalidades en electrofisiología. Así que bueno, Leandro, adelante. Bueno, gracias Santiago, gracias Lucía también por la invitación. En este ratito que tengamos juntos, mi idea es, lo que me pidieron es que hable de lo que estamos haciendo actualmente en electrofisiología y mi propuesta es que avancemos con la clase y si hay preguntas, en todo caso las resolvemos todas al final. Pero bueno, si alguno necesita cortar en el medio por algo específico, no hay problema. Pero me parece que lo mejor es que hagamos todas las preguntas al final. Bueno, en los últimos, las arritmias cardíacas ha evolucionado notablemente. Actualmente se trata con los electrofisiólogos. Hoy la electrofisiología es una especialidad netamente invasiva. Obviamente que empieza en el consultorio, pero tiene su amplio desarrollo en el laboratorio de electrofisiología. Entonces se basa en la realización de estudios electrofisiológicos, ablaciones convencionales por radiofrecuencia, ablaciones mediante mapeos electroanatómicos, implantes de dispositivos tanto simples como complejos, cardioversiones eléctricas, entre otras prácticas, y el cierre percutáneo de la orejuela izquierda. La sala de hemodinamia es el lugar, o el quirófano, es el lugar donde nos desarrollamos principalmente los electrofisiólogos, ¿sí? Y está formado generalmente por un panel donde tenemos distintas donde puede estar la fluoroscopía, el polígrafo, que digamos es donde vemos los circuitos arrítmicos, y a veces una pantalla con el mapeo tridimensional, que es, digamos, es en lo que nos basamos para el tratamiento de las arritmias. ¿Cómo equipamos la sala habitualmente de fisiología? Bueno, generalmente nosotros contamos con monitores, ¿sí? Donde generalmente hay un electrofisiólogo que está en la sala, generalmente realizando el procedimiento, que es el que introduce los catéteres, pero hay otro que está del otro lado de la sala manipulando el polígrafo, que es esta imagen que se ve aquí, y el estimulador cardíaco, que es de donde se producen digamos, todo lo que es digamos, la estimulación para generar la inducción de las taquicardias o desarrollar un estudio electrofisiológico. Y el equipo de ablación que básicamente nos permite mediante algunos parámetros como el poder, la impedancia, la temperatura y el tiempo de aplicación, generar una emisión de radiofrecuencia, ¿sí? Que es la que termina eliminando el circuito eléctrico una vez que terminamos eh, digamos, el procedimiento. Actualmente contamos con los mapeos tridimensionales que, como ven acá, mediante esta consola, generamos imágenes en 3 dimensiones reconstruidas por un bioingeniero que nos permiten desarrollar la anatomía de cualquiera de las cavidades cardíacas y mediante eso y mapas tanto de activación de la arritmia o de voltaje de básicamente de las cavidades cardíacas, tener más precisión a la hora de la eliminación de las taquicardias. Dentro del estudio más básico que hacemos se encuentra el estudio electrofisiológico. Digamos que se trata de un estudio invasivo mediante el cual hacemos el diagnóstico de las diferentes arritmias, así como también la medición de los tiempos de conducción del sistema justamente de conducción cardíaca. Esto mediante una punción o más de una punción en la ingle, digamos, vena femoral derecha o izquierda, ingresamos hacia las cavidades cardíacas y, digamos, vamos con catéteres hasta el ventrículo derecho, el seno coronario, como ven aquí, el de His o la aurícula derecha e izquierda, dependiendo de lo que queramos buscar, y con esto, conectados a una fuente, digamos que se llama polígrafo, podemos hacer la determinación
digamos, de los circuitos eléctricos. Como ven aquí a la derecha, generalmente los guiamos por fluoroscopía, ¿sí? Y esta imagen de la izquierda es la representación gráfica de lo que nosotros vemos en la fluoroscopía. Cuando hacemos un estudio electrofisiológico, generalmente lo que medimos son los tiempos de conducción desde el nódulo sinusal hacia el nódulo auriculoventricular y del nódulo auriculoventricular hacia los dos ventrículos, o sea, mediante el haz de His y las ramas izquierdas y derechas que terminan en la red de Purkinje. Así, cuando conectamos o vemos que el catéter se pone a la altura del haz de His, podemos ver que tiene una secuencia auricular nombrada como una A, una H, que es el haz de His, ¿sí? Que es un electrograma o una señal rápida en este registro, que, digamos, está posterior a la aurícula y precede a lo que es el electrograma o el registro ventricular. Entonces, como lo ven a su izquierda, nosotros podemos medir los intervalos AH, que es, digamos, la conducción en ese catéter que está a la altura del haz de His, entre la aurícula y el haz de His, y entre el haz de His y el ventrículo, lo que se llama intervalo HB. AH, HB. Y también podemos encontrar un intervalo que se llama PA, que es el intervalo entre un catéter que esté en la aurícula hasta justamente digamos, hasta el electrograma del catéter del His, y eso se llama PA. Bueno, estos intervalos nos permiten ver la conducción cardíaca y, por intermedio de otros estudios, determinar tanto la funcionalidad del nódulo sinusal, del nódulo auriculoventricular y de las ramas del haz de His. Como ven aquí, en esta representación gráfica, aquí a la derecha tenemos el catéter que generalmente, digamos, llega al haz de His, como lo ven aquí, perdón, a la izquierda. A la derecha es el catéter que está representado aquí en el medio. Puede haber un catéter que va a la aurícula derecha, generalmente son catéteres que son cuadripolares, catéteres que tienen 4 polos y justamente tienen, o mejor dicho, tienen 2 bipolos, y por lo tanto se ven en un registro intracavitario, ¿sí? Como digamos, un registro distal o proximal según el sitio donde están en la aurícula. También podemos tener en el seno coronario, en este caso vía yugular, que actualmente no se utiliza mucho, o, como dice aquí, en el tracto de salida del ventrículo derecho, cuando necesita ir al ventrículo o estimulación ventricular, que este mismo catéter se puede también poner en la punta del ventrículo derecho. Así podemos ver diferentes tomas, así como lo ven en la cinecoronariografía, también lo vemos en el estudio electrofisiológico, donde en una imagen de oblicua izquierda vamos a ver muy bien los dos anillos mitrales y tricuspidio. Obviamente hay que imaginarlo en la imagen de la derecha, y aquí hay una representación gráfica, el haz de His pasando justamente por, digamos, en relación a la aorta, y tenemos los dos ventrículos, tanto derecho e izquierdo abajo, ¿sí? Como la representación de los grandes vasos en la porción superior. Ahora, cuando nos vamos a una oblicua derecha, principalmente los anillos, tanto tricuspidio como mitrales, están referidos a esta zona basal de la imagen, y podemos desplegar el ventrículo derecho con su porción basal, medial y apical, estando el ventrículo izquierdo, digamos, por detrás de esto, y representándose de esta manera digamos, en la fluoroscopía. Así tenemos que, como bueno, ya había dicho anteriormente, las ablaciones convencionales por radiofrecuencia se dan principalmente en las arritmias como las reentradas intranodales, las vías accesorias como pueden ser los Wolf y otro tipo de vías accesorias, los aleteos auriculares típicos y la ablación del nódulo B. Cuando tenemos, también podemos usar para este tipo de arritmias, principalmente para las reentradas intranodales o las vías accesorias septales, anteroseptales o medioseptales, digamos, la ablación por energía de crioablación, ¿sí? Focal,
reemplazando a digamos, a la radiofrecuencia cuando el sustrato es de alto riesgo de bloqueo AB completo, ¿sí? Porque la crioablación, digamos, por la fisiopatología de la lesión, puede ser reversible hasta cierto punto, entonces se puede usar en esas vías de mayor complejidad. Como todos saben, el síndrome de Wolff-Parkinson-White es un padecimiento congénito producido por conexiones entre la aurícula y el ventrículo, ¿sí? Por haces llamados haces de Kent, ¿sí? Donde principalmente el estímulo que empieza en el nódulo sinusal puede bajar tanto por el nódulo auriculoventricular como por un haz accesorio y generar una fusión ventricular que, dependiendo si baja más por el nódulo AB o por el haz accesorio, genera mayor o menor preexcitación en el electrocardiograma, y eso se ve como un intervalo PR corto, menor de 12 o de 120 milisegundos, una onda delta, que es un empastamiento inicial en el QRS, que genera un complejos anchos mayores a 120 milisegundos, con cambios secundarios en el ST generalmente opuestos a la onda delta. Así tenemos que estos digamos, síndromes pueden producir principalmente taquicardias ortodrómicas como primer o como, digamos, mayor expresión de taquicardias, como también pueden producir fibrilaciones auriculares preexcitadas o taquicardias antidrómicas. Pero bueno, las taquicardias ortodrómicas principalmente se generan por bajada del estímulo por el nódulo auriculoventricular y una, digamos, subida retrógrada por la vía accesoria, ¿sí? Generando un circuito de reentrada y lo que se llama en el electrocardiograma un RP menor que el PR, pero con un RP que es mayor a 80 milisegundos si uno lo mide. Haciendo digamos, una aplicación de radiofrecuencia sobre la vía accesoria, este circuito se elimina en forma definitiva con una tasa de éxito alrededor del 97% y una tasa de complicaciones muy baja que no llega al 1%. Las taquicardias paroxísticas supraventriculares generalmente son circuitos reentrantes que se llaman de doble fisiología nodal, ¿sí? Donde generalmente hay una vía muy cercana al nódulo auriculoventricular que genera por una vía lenta y una vía rápida, ¿sí? Un circuito reentrante que tira latidos hacia la aurícula y hacia el ventrículo. Por lo tanto, cuando se induce esta taquicardia, aquí tenemos que si esto es un catéter puesto en el seno coronario y esto es un catéter puesto en el ventrículo, tanto la despolarización auricular, que está graficada por el seno coronario, como la despolarización ventricular se producen en simultáneo, porque en la altura del nódulo AB se produce este circuito que tira latidos para la aurícula y el ventrículo, y es así como se representa a nivel de, digamos, de los electrogramas intracavitarios cuando tenemos catéteres metidos justamente en el nódulo auriculoventricular y la aurícula, cortando el circuito o la vía lenta de toda esta reentrada. Digamos, el circuito de la taquicardia paroxística supraventricular se da por terminado, teniendo un éxito similar a las vías accesorias, como expliqué recién. Todas las taquicardias por mecanismos reentrantes tienen una tasa de éxito muy aceptable, muy alta. Por lo tanto, hoy en día nadie pensaría en dejar a un paciente toda la vida medicado versus hacer un procedimiento que tiene una tasa de complicaciones, como puede ser el bloqueo AB completo en esta taquicardia menor al 0,2% versus digamos, la tasa de complicaciones o de efectos adversos que puede tener un fármaco, la baja tasa de éxito que tiene, menor al 50% a largo plazo, y obviamente sentenciar a un paciente a tomar medicación durante toda la vida. Hablando de los aleteos auriculares, que es una de las últimas arritmias que nombré, que se pueden tratar en forma convencional, nosotros normalmente ponemos un catéter que es de 20 polos, ¿sí?, en la circunferencia de la aurícula derecha, y, digamos, mediante este catéter vemos cómo digamos, en sentido antihorario, que es el aleteo auricular más típico, se va generando una despolarización a nivel de la aurícula, y nosotros, con esta cantidad de catéteres, podemos hacer una anillia en el istmo caudal-tricuspidio y, como se ve aquí arriba, se apoya aquí el catéter y de manera convencional eliminar este tipo de taquicardias.
Aquí a mi derecha lo que pueden ver es que actualmente estamos dejando de usar la fluoroscopía para el tratamiento de los aleteos auriculares, donde lo que hacemos es, mediante un mapa de la aurícula derecha, aquí por debajo lo que ven es la vena cava inferior, por encima la vena cava superior, el seno coronario, generamos, digamos, una anatomía con un mapa de activación donde vemos que lo rojo es lo más precoz y va dando la vuelta hacia lo azul. Entonces generamos un mapa tridimensional del istmo cabo tricuspidio y aplicamos lesiones de calor sin la necesidad de esto que se ve a la izquierda, que es la fluoroscopía, y así podemos generar lesiones que son mucho más efectivas porque tienen muchas ventajas versus la fluoroscopía, porque esto es 2D y esto es 3D, y lo que podemos hacer acá es solamente pasando una sola vez por el lugar. Incluso actualmente tenemos digamos, sensores de contacto que nos permiten saber si estamos dando una lesión efectiva. Entonces tenemos mucha menor tasa de complicaciones, mucha más tasa de éxito, pasando una sola vez y generando un bloqueo del istmo cavo tricuspidio mucho más eficiente, casi te diría del 99%, versus esta forma que tiene una tasa de éxito menor al 90%, debido a que muchas veces el istmo cavo tricuspidio tiene una cresta subtebesiana que no permite de alguna manera terminar de bloquearlo, y por eso el mapeo electroanatómico, incluso la ecografía intracardíaca, son nuevas tecnologías que nos permiten aumentar mucho la eficacia en aleteos auriculares. Actualmente una de las vedettes en electrofisiología es la fibrilación auricular. Como todos saben, es la arritmia más sostenida más común en los países desarrollados. La prevalencia de esta arritmia en las sociedades occidentales oscila entre el 1 al 2% de la población, yendo desde menos de un 0,5% en sujetos menores de 50 años a 5-15% mayores de 80 años. En Argentina, 1 millón de argentinos, digamos, de personas pueden padecerla actualmente, y se proyecta un número para los próximos 40 años que puede duplicarlo. Como todos saben, la fibrilación auricular está asociada a un incremento de la mortalidad, del ACV, de la insuficiencia cardíaca y de las hospitalizaciones, y esto empeora la calidad de vida y disminuye, digamos, la capacidad de realizar ejercicios cuando la fibrilación auricular se produce más que nada en pacientes jóvenes. Con respecto al mecanismo de la fibrilación auricular, tenemos que ya sabemos que en la fibrilación auricular paroxística el mecanismo focal y se produce dentro de las venas pulmonares y va hacia la aurícula, ¿sí? Siendo que a medida que avanza la fibrilación auricular y se vuelve persistente, estos mecanismos ya aparecen en la aurícula como reentradas funcionales, más conocidas como rotores, y que son las que perpetúan la fibrilación auricular y son las que se generan en la fibrilación auricular persistente, siendo que a medida que avanza la fibrilación auricular, de no mediar ningún tratamiento que trate de evitar la fibrilación auricular, esto evoluciona a más rotores en la aurícula izquierda, y esto genera una fibrilación auricular que ya se vuelve permanente. Por lo tanto, actualmente la clasificación de fibrilación auricular habla de que la fibrilación auricular paroxística es aquella que termina espontáneamente o con una intervención, ya sea cardioversión eléctrica o ablación, digamos, antes de los 7 días del inicio de la fibrilación auricular. La persistente es aquella que dura más de 7 días, y digamos, agrego que la persistente de reciente comienzo es aquella que dura menos de un año, y aquella que dura más de 12 meses es digamos, lo que se llama la fibrilación auricular long standing o de larga duración, que es aquella que ya digamos, tiene menos chances de ser tratada, y la fibrilación auricular permanente, que es aquella que después de mediar algunos tratamientos, de forma arbitraria, el médico o el paciente deciden no avanzar más en el tratamiento y por eso la dejamos como tal, o sea, como fibrilación auricular permanente. Está demostrado que
a medida que la fibrilación auricular va avanzando, genera un remodelado, que primero es eléctrico y después es mecánico, llegando a producir finalmente fibrosis y una miopatía auricular que en estadios muy avanzados ya se vuelve irreversible. Y como ven aquí, la miopatía auricular genera, de alguna manera, primero empieza con un estiramiento de la aurícula que genera, porque puede ser por inflamación, hipertensión, diabetes o, digamos, por la misma fibrilación auricular. Esto genera una disfunción endotelial. Esa disfunción endotelial lleva, como dije, a un remodelado eléctrico y fibrosis que en un estadio A y B generan digamos, son asintomáticas, pero genera la posibilidad de desarrollar más que nada trombos, y estos trombos, como todos sabemos, que se alojan en la orejuela izquierda, pueden generar, de no mediar un tratamiento, stroke, y bueno, de no mediar ningún tratamiento para la fibrilación auricular, esto se vuelve un círculo vicioso que lleva a una dilatación auricular, o sea, que la fibrilación auricular genera más fibrilación auricular, y esto de alguna manera produce un estadio D que es irreversible. Por lo tanto, siempre, y lo que decimos actualmente, más a partir de los estudios como el Early IF, es que a la fibrilación auricular hay que tratarla lo más precozmente posible. Fíjense cómo este concepto de que la fibrilación auricular es una enfermedad progresiva. Tenemos que un primer episodio de fibrilación auricular, ¿sí? Cuando alrededor de un promedio de 19 meses, la FA vuelve a recurrir. A los casi pasados los 2 años, la FA recurre, pero se puede volver persistente. Y de no mediar ningún tratamiento, a los 4 o 5 años, la fibrilación auricular se vuelve permanente. Casi el 20% de los pacientes progresan de fibrilación auricular paroxística a persistente dentro del primer año de ser diagnosticados. Entonces, nosotros actualmente lo que hacemos cuando la fibrilación auricular es tratada con medicación antiarrítmica, incluso a pacientes que no quieren recibir antiarrítmicos o son intolerantes a los antiarrítmicos, lo que hacemos básicamente es, le indicamos lo que se llama la ablación de fibrilación auricular, que hoy está indicada como clase 1A en pacientes que tienen fibrilación auricular paroxística, sintomática, refractaria a los fármacos antiarrítmicos, como ser amiodarona, flecainida, propafenona, sotalol o betabloqueantes, para, digamos, tratar de mantener el ritmo cardíaco, digamos, a pesar de, como dije, de que los fármacos antiarrítmicos fallen. Y ya a partir del CASTLE-IF y algunos estudios más, hoy la ablación de fibrilación auricular, esto ya está cambiando en las guías actuales, también es, digamos, indicación en pacientes con insuficiencia cardíaca, depresión de la función, incluso porque tienen un potencial, digamos, beneficio en la disminución de la mortalidad y rehospitalización por insuficiencia cardíaca. Básicamente, en el año 84, Heisager descubrió estos potenciales dentro de las venas pulmonares que, mediante la eliminación de los mismos, como se ve en esta imagen, paraba, digamos, la fibrilación auricular una vez que se eliminaban estos potenciales. Y se avanzó mucho, del año 95, ¿sí?, que entraron los primeros sistemas de mapeo tridimensionales. Fuimos avanzando en todo lo que es la tecnología, siendo que en el año 2009 ya estaba aprobado por FDA los catéteres por radiofrecuencia irrigados para el tratamiento de la fibrilación auricular, que fueron las primeras generaciones de catéteres. Luego, ya en el año 2010, junto a esto aparecen lo que se llama el criobalón, ¿sí?, que justamente es una tecnología por frío que, mediante un balón digamos, de frío, digamos, bloquea toda la circunferencia de la vena pulmonar, ¿sí?, y elimina los potenciales de las mismas. En el año 2012 se introducen los mapeos, los electrodos o los catéteres circulares multielectrodos que van dentro de la vena pulmonar y sirven para justamente monitorizar
la eliminación de estos potenciales que llaman potenciales de venas pulmonares que descubrió Heisager, y en el año 2014 en Estados Unidos se aprueba la tercera generación de catéteres, que es la que estamos usando actualmente, son catéteres por fuerza de contacto que nos permiten hacer lesiones mucho más, digamos, consistentes y generar lesiones transmurales en las venas pulmonares para que no se reconecten y la ablación sea mucho más duradera y la recurrencia sea mucho menor. Bien, bueno, en el año 2017 nosotros básicamente publicamos digamos, el estado actual del tratamiento de la fibrilación auricular y mostramos cómo, como dije, esta es una vena pulmonar, esta es la aurícula izquierda, cómo los catéteres circulares dentro de la vena, ¿sí? En este caso la vena pulmonar superior izquierda, ¿sí? Cuando el paciente tiene 4 venas típicas, ¿sí? Podemos básicamente meter este catéter en cada una de las venas y por una reconstrucción tridimensional lo que hacemos básicamente es borramos, ¿sí? Cuando le damos una vuelta a la vena pulmonar, antiguamente lo hacíamos en el ostium y hoy lo hacemos en el antro de la vena tomando las 2 venas de cada lado, eliminamos este potencial y en eso se basa la ablación de la fibrilación auricular. Como ven aquí, le damos una vuelta completa, ¿sí? A la vena pulmonar, a las 2 venas, o sea, a las 4 venas pulmonares, dejando el gatillo de la fibrilación auricular por dentro de, básicamente, de la vena. Es decir, punto a punto, sin dejar ningún gap, sin dejar ningún agujerito, le damos 2 vueltas completas, ya no en el ostium, ¿sí? Que es la entrada de la vena pulmonar, sino en la parte más gruesa, en el antro, ¿sí? Donde más conexiones hay entre las venas pulmonares y la aurícula izquierda, y por intermedio de esta técnica, que se llama aislamiento de las venas pulmonares, realizamos la ablación. Ya cuando vamos a ablación de fibrilación auricular persistente, ya vamos a hacer sustratos básicamente en la aurícula izquierda, ¿sí? Mediante la eliminación de potenciales fraccionados o el intento de eliminar rotores o líneas que van desde las venas pulmonares hacia, digamos, hacia la válvula mitral, ¿sí? Haciendo líneas mitrales o líneas en el techo, que es donde principalmente se han descubierto los rotores, que son las reentradas funcionales que expliqué inicialmente, que perpetúan la fibrilación auricular. Aquí tenemos que mediante una punción transeptal, que muchas veces, o sea, vamos desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda, digamos, guiadas por ecografía intracardíaca o ecografía transesofágica, pasamos del lado derecho al lado izquierdo y mediante estos catéteres, como ven acá, circulares, hacemos una reconstrucción de la aurícula izquierda y las venas pulmonares para luego, ¿sí? Una vez terminado la reconstrucción, poder guiarnos y poder hacer la línea que va a separar las venas pulmonares de la aurícula izquierda. Estos pacientes pueden estar en ritmo sinusal y hacer el aislamiento de las venas. Eso pasa en fibrilación auricular paroxística o en fibrilación auricular persistente. Reciente comienzo, utilizamos el aislamiento de las venas como técnica inicial y si haría falta, mediante un mapa de voltaje que nos muestra básicamente cómo está la viabilidad de la aurícula, podemos generar aplicaciones en la aurícula izquierda o directamente no aplicar si no encontramos áreas de bajo voltaje en la aurícula izquierda, ¿sí? Así, este procedimientos que antiguamente llevaban entre 4 y 5 horas, hoy en un promedio de 2 horas podemos estar haciendo este tipo de procedimientos con una alta eficacia y digamos, baja tasa de complicaciones, ¿sí? Como explicaba hoy, esto que se ve a la izquierda es el sensor de contacto que a medida que nosotros apoyamos el catéter sobre las venas pulmonares podemos ver con qué presión estamos aplicando la lesión y como ven acá, este vector nos permite ver si estamos apoyados sobre la pared y gracias a esto podemos tener
lesiones eficaces, porque lo que pasaba antiguamente es que no sabíamos con qué presión generábamos las lesiones y a veces aplicábamos radiofrecuencia y las venas no se terminaban de bloquear. Actualmente estos modelos generan alta, como dije, eficacia. Entonces, con un catéter dentro de la vena y este catéter de radiofrecuencia que va aplicando lesiones alrededor de la vena, terminamos de bloquear el circuito. A diferencia de la crioablación, que mediante un balón que por dentro de él pasa un catéter también circular y nos muestra el registro de las venas, por una aplicación de frío generamos también la desaparición circunferencial, de los electrogramas de la vena. Y ustedes dirán, bueno, si existen las dos técnicas, entonces ¿qué utilizamos nosotros normalmente? Bueno, calor o frío. Desde el año 2016, el estudio Fire and Ice mostró que la crioablación es no inferior a la radiofrecuencia en cuanto a seguridad y tasa de recurrencia. Debido a esto, en el mercado hoy en día, o los electrofisiólogos, utilizamos las dos técnicas, siendo que hay beneficios y perjuicios de cualquiera de las dos. Tanto la crioablación hoy tiene una curva de aprendizaje para el electrofisiólogo más corta, pero utiliza mucha radiofrecuencia, mucha exposición de fluoroscopía, tanto para el paciente como para el operador, versus la ablación con mapeo 3D, que normalmente se realiza casi sin el uso de fluoroscopía, nada más que la técnica lleva un poco más de tiempo y para el operador es una técnica mayormente de mayor curva de aprendizaje, lleva mucho más tiempo aprenderla, entonces es más para operadores experimentados. Agregado a esto, la crioablación solo sirve para un primer procedimiento, ¿sí? Siendo que si hay una recurrencia por reconexión de las venas pulmonares, después de los 3 meses de la ablación, que es un periodo que se llama periodo de blanking, que es un periodo en el cual por un proceso inflamatorio la fibrilación auricular puede volver, ¿sí? Y generalmente no es por que se reconecte una vena pulmonar, sino que es porque se genera inflamación en la aurícula debido al procedimiento. Entonces, en estos primeros 3 meses al paciente hay que dejarlo anticoagulado por la posibilidad de trombos formados por la ablación y además con antiarrítmicos que actúan como un antiinflamatorio hasta que luego de los 3 meses, si en Holter seriados no aparece ninguna recurrencia, podamos volver a sacarle los antiarrítmicos, incluso los anticoagulantes, en CHA2DS2 0 o 1, o menores de 2 en hombre y menores de 3 en mujer. Las otras arritmias que actualmente tratamos los electrofisiólogos con una alta tasa de éxito y que es lo que actualmente más hacemos, además de la fibrilación auricular, debido a la alta tasa a la alta prevalencia de esta arritmia, son las arritmias ventriculares idiopáticas, que se pueden manifestar como extrasístoles ventriculares principalmente, pero también como taquicardias ventriculares no sostenidas, o el modo de presentación también puede ser taquicardia ventricular monomorfa sostenida. La incidencia de las extrasístoles ventriculares en un electro-2 derivaciones se estima alrededor del 1 al 4% en pacientes sin cardiopatía estructural, siendo que la prevalencia de estas extrasístoles es significativamente mayor durante los monitoreos ambulatorios de ritmo cardíaco, 40 a 75% en un Holter de 24 a 48 horas. La prevalencia depende de la edad, siendo menor al 1% antes de los 11 años y cercana al 70% en mayores de 75. La carga de arritmia ventricular, que es algo también muy importante en fibrilación auricular, porque la ablación de fibrilación auricular disminuye mucho la carga de arritmia auricular. En arritmia ventricular también pasa lo mismo. ¿Y qué es la carga de arritmia ventricular? Bueno, es el porcentaje de extrasístoles ventriculares que se presentan en un monitoreo de 24 horas. Una alta carga de extrasístoles ventriculares está asociada a disfunción del ventrículo izquierdo, a mayor riesgo de insuficiencia cardíaca sistólica, a mayor riesgo de ACV, mayor mortalidad incluso después de ajustarla por edad y otras anormalidades en el electrocardiograma. Ya hay muchos estudios, y este es uno de los más importantes del año 2010, donde
se relacionaba que a mayor carga de extrasístoles ventriculares, principalmente cuando el paciente tenía más de 24% en el día, la fracción de eyección disminuía, ¿sí? Y al mediar un procedimiento como la ablación, siempre, y ser exitosa, los pacientes normalizaban en general la fracción de eyección. Por lo tanto, la tasa de extrasístoles ventriculares está íntimamente relacionada con la disfunción ventricular. Así tenemos que se acuñó el término de taquicardiomiopatía inducida por extrasístoles ventriculares, como existe el concepto de taquicardiomiopatía inducida por arritmias, como pasa generalmente, mayormente en la fibrilación auricular o en el aleteo auricular. Y esto es definido como empeoramiento de la función ventricular izquierda causada solamente por extrasístoles ventriculares frecuentes, como digo, como aleteo auricular o también la fibrilación auricular. Es menos frecuente con otras taquicardias como la TPS o taquicardias incisantes como puede ser una taquicardia de Kummel, pero también pueden suceder. Eso pasa cuando nosotros hacemos todos los estudios y no hay ninguna etiología que pueda justificar la dilatación ventricular. Y también existe un concepto muy importante que es la taquicardia, la taquicardiomiopatía superpuesta, que es el empeoramiento de al menos el 10% de la función ventricular izquierda debido a extrasístoles ventriculares en pacientes que ya tenían cardiopatía previa. Por ejemplo, un paciente que tiene una cardiopatía isquémica, una fracción de eyección del 45%, y cuando agrega extrasístoles, eso se deprime a 30 o menos, y en estos pacientes somos esperamos mucho menos para indicarle un procedimiento invasivo, porque sabemos que la eliminación de una extrasístole ventricular monomorfa mejora mucho la función ventricular, incluso evita cardiodefibriladores y lo saca del riesgo de muerte súbita. Este cuadro muestra muy bien cuando un paciente tiene una taquicardia, o sea, una miocardiopatía inducida por extrasístoles versus una miocardiopatía con extrasístoles. Y generalmente, y acá lo más importante, es que el paciente que tiene una miocardiopatía inducida por extrasístoles tiene fracciones de eyecciones muy bajas, menor al 25%, con hipoquinesia segmentaria, siendo que los pacientes que tienen principalmente miocardiopatías por otra causa tienen hipoquinesias regionales con funciones ventriculares que están alrededor del 37 más menos 10%, ¿sí? No hay escaras en este tipo de miocardiopatías. En cambio, en las miocardiopatías estructurales generalmente hay escaras y todo lo que son las extrasístoles principalmente son monofocales en las taquicardias inducidas por extrasístoles versus las extrasístoles polifocales y de baja tasa o baja porcentaje en pacientes con miocardiopatías. Y lo más importante de todo es que el sacar extrasístoles de alta carga en pacientes que tienen miocardiopatías inducidas por extrasístoles, una vez que las sacamos vuelven a tener una función ventricular normal, versus los pacientes que ya tienen cardiopatía que nunca vuelven generalmente a la normalidad, mejoran pero no vuelven a la normalidad. Y esto, bueno, como es un poco de lo que ya veníamos hablando, las taquicardias, mediadas por extrasístoles, las miocardiopatías mediadas por extrasístoles o fibrilación auricular, hay procesos generalmente relacionados a los canales de calcio, que una vez que media la ablación o los antiarrítmicos, a partir de los 3 meses los pacientes normalizan la función ventricular. Las arritmias ventriculares idiopáticas pueden venir de muchos sectores, siendo la localización más frecuente el tracto de salida del ventrículo derecho, pero también tenemos muchas extrasístoles en la cúspide coronarianas izquierdas y derechas, el anillo mitral, los músculos papilares, los fascículos tanto posteromediales como anterolaterales,
el summit del ventrículo izquierdo, que es la cima, que es un sector epicárdico, y la pared libre del ventrículo derecho del VD como los principales lugares. Hoy la ablación en estos pacientes está indicada en pacientes sin cardiopatía estructural y es clase 1B cuando falla el antiarrítmico o el paciente, digamos, tiene descompensación hemodinámica, ¿sí? Y lo mismo pasa en, digamos, las taquicardias ventriculares idiopáticas de los músculos papilares, ¿sí? Hoy en día, en realidad, esto ya está extrapolado a todas las extrasístoles o taquicardias ventriculares sostenidas y no sostenidas, refractarias a fármacos antiarrítmicos de cualquier localización. Y como pueden ver en este video, básicamente lo que hacemos nosotros es un mapeo tridimensional, en este caso del tracto de salida del ventrículo derecho, donde en las arritmias focales que arrancan en un punto, podemos ver que arrancan en el punto blanco, se extienden hacia el punto rojo, anaranjado y así hacia todo el ventrículo. Y si pueden ver, una vez que aplicamos radiofrecuencia, la arritmia ventricular sostenida se corta volviendo al ritmo sinusal si tenemos éxito. Son lugares milimétricos, por eso los mapeos actualmente con este mapa de activación nos permiten ser muy efectivos a la hora de eliminar la taquicardia, como ven acá, de un paciente que tenía una taquicardia ventricular sostenida, de golpe empieza a no tener más extrasístoles o taquicardia ventricular. Si tenemos éxito, como tenemos en más del 80% de las veces, el paciente básicamente, como ven aquí, queda sin ninguna arritmia ventricular, ¿sí? O sea que hoy actualmente optamos, y más que nada en las del tracto de salida del ventrículo derecho, por la ablación, incluso a veces, si el paciente opta por eso, sin pasar por antiarrítmicos, y más que nada en pacientes muy sintomáticos, con la carga, que sabemos que si tienen más de 10% en el día, el riesgo de taquicardia o miopatía aumenta, y a medida que siguen teniendo, vuelven a empeorar. Como dije, hoy en el otro, digamos, sector de la electrofisiología están los implantes de dispositivos simples y complejos. Y así tenemos los implantes de marcapasos, cardiofibriladores y resincronizadores cardíacos. Los cardiofibriladores, como todos sabemos, previenen la muerte súbita en pacientes con miocardiopatías de diferentes etiologías, y la terapia de resincronización cardíaca es uno de los pilares en el tratamiento de la actual insuficiencia cardíaca con disfunción del ventrículo izquierdo. El marcapasos básicamente tiene dos funciones básicas: estimular y censar, ¿sí? Mediante una incisión a nivel, hoy actualmente todos los electrofisiólogos que somos, digamos, que implantamos dispositivos, lo hacemos del lado izquierdo, principalmente por la cantidad de pacientes diestros que hay, pero además por las, digamos, las curvaturas que tiene la vena subclavia. El abordaje inicial o el abordaje más usado es el abordaje subclavio, si bien podemos utilizar tanto la vena cefálica como también la vena axilar, ¿sí? Hacemos una incisión a nivel pectoral, ¿sí? Este es el lugar más frecuente. Hacemos un bolsillo subcutáneo, luego aplicamos, mediante fluoroscopía, aplicamos o contraste para ver que esté permeable. En este caso es la derecha, pero casi siempre lo hacemos por la subclavia izquierda, y hacemos una punción subclavia por donde ponemos un catéter en el ventrículo y también en la aurícula, dependiendo si el catéter es unicameral o bicameral. Y así tenemos que las funciones de los cables o la nomenclatura en los marcapasos, la más básica de todas, tenemos tres letras, donde la primera letra es la cámara estimulada, la segunda letra es la cámara detectada y la tercera cámara es la respuesta que hace digamos, el aparato, ¿sí? La cámara estimulada, si es ventrículo, es B, si es aurícula es A, y si es las dos cámaras es D de dual. Si la cámara detectada, como bien dice acá, si es ventrículo es B, si es aurícula es A, pero si es las dos cosas también es dual, y digamos, si se inhibe o, digamos, o genera una respuesta, esto genera la I de inhibición o la D cuando es inhibición o estimulación. Y
así es como se ve en un electrocardiograma. Lo muestro acá como un modo asincrónico. Asincrónico es que estimula sin censar, sin ver nada. Entonces, la estimulación AOO, es decir, estimulación sola de la aurícula, fíjense, tenemos una espiga en el electrocardiograma que genera una onda P en el electrocardiograma seguida de un QRS no estimulado. En cambio, cuando la estimulación es del ventrículo, hay una onda P no estimulada y puede ser, en este caso no, pero digamos puede ser sensada solamente, y una espiga que genera una estimulación ventricular artificial. Ahora, cuando hay estimulación de la aurícula del ventrículo, vemos una espiga auricular, un intervalo AB y una espiga ventricular a continuación. Así queda en una radiografía de control un dispositivo bicameral implantado, ¿sí? Pasado por, digamos, la vena subclavia, vena cava y llegando a las cavidades auriculares y ventriculares, y a su derecha podemos ver cómo es un generador habitual de un marcapasos. El cardiofibrilador básicamente es el mismo aparato, a diferencia que presenta un coil en la punta y un coil en la vena cava que genera el circuito para la desfibrilación en el caso de necesitarlo, ¿sí? Y la resincronización cardíaca, como dijimos, hoy es un pilar en pacientes con miocardiopatías dilatadas, insuficiencia cardíaca, refractarios a toda la medicación, ¿sí? Beta bloqueantes, digamos, ARA2 o IECAS y antialdosterónicos, sumado también hoy actualmente a digamos, sacubitril o valsartán, ivabradina y etcétera, digamos, en cuanto a toda la medicación, que tienen rama izquierda, disfunción ventricular severa menor a 35%, digamos una rama izquierda que supere los 150 milisegundos de QRS y en ritmo sinusal, aunque actualmente la indicación está extendida también a pacientes con fibrilación auricular y digamos que de difícil manejo con fármacos. Básicamente la rama izquierda produce una disincronía, ¿sí? Fíjense cómo es un latido normal, que en el strain vemos que la contracción se produce en forma sincrónica y el ventrículo izquierdo digamos, despolariza antes y tanto la cara lateral como el septum, principalmente primero el septum y después la cara lateral. En cambio, en la rama izquierda, la cara lateral del ventrículo izquierdo se despolariza en forma muy tardía, generando una disincronía que esto produce a largo plazo disfunción ventricular y insuficiencia cardíaca refractaria. Y el paciente, digamos, que tiene este problema puede tener lo que se llama una disincronía aurículo-ventricular, intraventricular entre los dos ventrículos e intraventricular, que básicamente con una venografía en el seno coronario, ¿sí? Pasando por el seno coronario propiamente dicho y colocando un catéter en la vena lateral digamos, del seno coronario, podemos generar una resincronización cardíaca izquierda, ¿sí? Que lo que hace es estimula primero el ventrículo izquierdo antes que el ventrículo derecho, volviendo a recuperar la sincronía biventricular, ¿sí? Y generando una R principalmente en B1 que genera aumento, o sea, disminución de la mortalidad, disminución de la reencarnación por insuficiencia cardíaca y generalmente en pacientes respondedores, que son el 70% aproximadamente, y más en los pacientes no isquémicos, de la disminución de la muerte súbita y de, como dije recién, aumentando la fracción de eyección. ¿En quién lo indicamos? Principalmente es clase 1A en pacientes que, digamos, son sintomáticos por insuficiencia cardíaca, ritmo sinusal, QRS mayor a 150 milisegundos y morfología de rama izquierda con una fracción de eyección menor al 35%, a pesar de tratamiento óptimo, que hoy en día es todo lo que expliqué, y esto mejora los síntomas y reduce la morbimortalidad. También es clase 1B en pacientes que están sintomáticos, tienen las mismas características que dije recién, pero el QRS está entre 130 y
49 milisegundos, y también en lugar de marcapasos en el ventrículo derecho en pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de la clase funcional, que tienen una indicación, digamos, de marcapaso, bloqueo AB completo, obviamente, a efectos de reducir la morbimortalidad. Es decir, si tienen indicación de marcapasos y tienen disfunción ventricular y van a estar estimulados, generalmente los estudios hablan más del 40%, estos pacientes se benefician con la resincronización cardíaca. Esto incluye, además, pacientes con fibrilación auricular. Por lo tanto, actualmente la electrofisiología es una especialidad en sí misma. Casi la totalidad de las arritmias tienen resolución mediante procedimientos electrofisiológicos, y las nuevas tecnologías mejoran los resultados y disminuyen las complicaciones en procedimientos invasivos relacionados con el ritmo cardíaco. Por cuestiones de tiempo queda fuera toda la explicación del cierre percutáneo de la escuela, que también lo hacemos los electrofisiólogos, a veces acompañado de los hemodinamistas, y también queda fuera lo que son los implantes de loop recorder o monitoreos, digamos, cardíacos de aproximadamente 2 años. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Leandro. Muchísimas gracias. Ha abarcado una gran cantidad de temas de forma clara y concisa. Así que, bueno, felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, lugar a preguntas, ¿sí? Por parte de los asistentes. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta para el doctor? ¿Se escucha, Leandro? A ver, ahora sí escucho. Ah, bien, perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Recién te comentaba y bueno, ya di lugar a los asistentes que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta en el chat. En el chat no han dejado preguntas. Bien. Si alguien quiere levantar la mano, le habilito el micrófono y hace la pregunta. Yo te voy a preguntar, respecto a la guía de los catéteres en el momento de realizar la ablación de una fibrilación auricular, por ejemplo. Dijiste que lo hacen habitualmente por eco intracardíaco o transesofágico. Sí, eso hacemos básicamente para hacer la punción del septum interauricular. Es decir, nosotros vamos con una aguja y una vaina, digamos, haciendo una técnica que es posicionando la vaina básicamente en la vena cava superior, bajando hasta la fosa oval, y ahí sí, por ecografía o intracardíaca, que lo hacemos con una punción en la femoral izquierda y lo hacemos nosotros mismos los electrofisiólogos, o porque el paciente está en RM, digamos, o en pacientes o ecografía transesofágica, que lo hace un operador por fuera, básicamente atravesamos el septum interauricular en la fosa oval, y así es como pasamos al lado izquierdo. Esta técnica también se puede hacer, antiguamente se hacía por fluoroscopía y un poco de contraste, pero bueno, hoy en día la ecografía lo que nos permite es disminuir la complicación, el taponamiento cardíaco principalmente, hacer la punción más posterior, que es lo que nos interesa, porque las venas pulmonares son posteriores, y llegar mejor a las venas, porque bueno, si hacemos una punción muy anterior nos cuesta llegar a las venas derechas. O sea, es algo bastante técnico, pero y bueno, la ecografía intracardíaca tiene la ventaja de poder monitorizar todo el procedimiento para una complicación como puede ser un derrame pericárdico, que hoy por suerte es muy poco frecuente en digamos, operadores experimentados. Nosotros básicamente hacemos mucha fibrilación auricular semanalmente, básicamente, y tanto por crioablación o radiofrecuencia. Y permite muchas cosas, permite ver el RICH, que es el sitio donde la orejuela izquierda y la vena pulmonar superior se unen, entonces vemos si es amplio, si no es amplio. Actualmente también la ecografía intracardíaca
permite por ejemplo, en un sistema como Carto, permite fusionarse con el mapeo 3D y eso permite hacer una reconstrucción que se llama Carto Sound y eso nos permite, digamos, reconstruir los músculos papilares en arritmias ventriculares, monitorizar las venas pulmonares en pacientes con fibrilación auricular, monitorizar el esófago si quisiéramos, reconstruir los ostium coronarios en las arritmias de las cúspides coronarianas. O sea, hoy básicamente hacemos innumerables cosas con mucha seguridad y realmente pocas arritmias hoy no tienen un abordaje invasivo. Bien, perfecto, perfecto. Y sé que lo mencionaste, pero para que quede el concepto, para continuar respecto a la ablación en la fibrilación auricular, ¿cuál es el paciente ideal para realizar dicha ablación? El paciente que uno diría, este es el paciente. Bien, el paciente principalmente que debería ir a la ablación de fibrilación auricular, incluso creo que el concepto más importante es como nos muestra hoy el RIF y algunos estudios más, el STOP IF, es que al paciente con fibrilación auricular hay que tratarlo precozmente. Hoy, a 5 años, la fibrilación auricular tratada precozmente, tanto con fármacos como ablación, disminuye mortalidad, insuficiencia cardíaca y ACV. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos demostrando es que bajar la tasa, la carga de fibrilación auricular, o sea, la cantidad de fibrilación auricular en 24 horas, a largo plazo disminuye el remodelado y trae innumerables beneficios. Y eso cada vez se va a mostrar más. Pero el paciente que realmente hoy en día, por guías y obviamente que tenemos un sistema de prepagas, obras sociales, que te va a pedir que eso sea así, es el paciente que por lo menos pasó por un antiarrítmico, que está sintomático, que es refractario, ¿sí? Pero como le vuelvo a repetir, o sea, que tiene fibrilación auricular a pesar de medicación. Y hoy el gran dilema es que mucha gente, digamos, básicamente muchos cardiólogos clínicos, más que nada, de la vieja escuela, podemos decir, estaban muy acostumbrados a usar la amiodarona, es un fármaco que los electrofisiólogos básicamente odiamos y tratamos de no darlo para nada, digamos. Es muy efectivo, tiene un poquito de eficacia mayor a los otros fármacos como la flecainida, la propafenona, incluso el sotalol, pero es tan tóxico y a veces con 40, 50 años, sin cardiopatía estructural, le generas un perjuicio de tirotoxicosis, digamos, depósitos hepáticos, pulmonares. Estamos cansados actualmente de ver pacientes con 20 años de amiodarona con fibrosis pulmonar, lo principal es hipo e hipertiroidismo, cuando el paciente puede tranquilamente estar con sotalol o propafenona o flecainida si no tiene cardiopatía estructural, y realmente la eficacia, o sea, si va a ser refractario, va a ser refractario a eso, a betabloqueantes. Otro concepto importante es que el betabloqueante es un fármaco para control de frecuencia, pero no es un antiarrítmico per se. Por lo tanto, eso de dar un betabloqueante como único fármaco para la fibrilación auricular está mal. A veces el evitar el gatillo, como puede ser un extrasístole supraventricular, ayuda a no tener fibrilación auricular, pero de ninguna manera actúa sobre los mecanismos de la fibrilación auricular. Entonces, paciente con fibrilación auricular no se va con betabloqueante de la casa y en lo posible sin amiodarona. Y si falla a un antiarrítmico, ya hay que ir pensando precozmente en la ablación de la fibrilación auricular, que actualmente es muy segura en manos experimentadas y la tasa de recurrencia cada vez es menor. Y si hay un segundo, digamos, lamentablemente si hay varias tasas de recurrencia, porque a veces todavía tiene entre un 20 y un 30% de reconexión de las venas pulmonares, como dije, porque la técnica, o sea, la ablación de fibrilación auricular hoy es una de las ablaciones más difíciles técnicamente, porque muchos hacen, pero no muchos la hacen con alta tasa de eficacia. ¿Por qué? Porque contamos en el mercado con muchos sistemas de navegación de diferentes calidades, ¿sí? Y no es lo mismo tener sensores de contacto para ablacionar las venas que no tenerlo,
no es lo mismo hacer solo crioablación que contar con las dos técnicas, no es lo mismo tener 20 ablaciones de FA realizadas versus 500, entonces hay muchos factores que yo creo que en todo lo que es invasivo juegan, y lo no invasivo también, porque el que hace una ecografía no es lo mismo la curva de un ecografista avesado versus no, entonces hay muchas cosas que juegan se ponen en juego a la hora de definir si vas a operar o no tu paciente, pero creo yo que hoy digamos, la importancia es la precocidad con la que tratamos la fibrilación auricular. Muchos cometen el error de que cuando ya se les queman los papeles, ahí mandar al paciente a ablacionar, y ese es el paciente que menos ablacionable es. O bueno, si no queda opción, se ablaciona, pero al que hay que ir a ablacionar es al paciente que precozmente es refractario o no quiere tomar pastillas toda la vida. Bien, excelente. ¿Alguna pregunta de los asistentes? Janina, te veo ahí. No sé si querés hacer alguna pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches. Me robó la pregunta. Yo quería saber cuáles eran los candidatos o quiénes tenían más chances a la ablación, a qué pacientes podíamos mandarlos, y en el caso de que si se tiene en cuenta también la decisión propia del paciente, si a pesar del tratamiento y si no funciona y ellos quieren ser tratados con ablación, si es una indicación también. Sí, Pero bueno, ya lo respondió bastante. sí, no, bueno, pero yo creo que ahí la balanza se inclina principalmente. Cuanto más joven es el paciente, más se beneficia de la ablación. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que más pesa. Paciente refractario y joven, normalmente las lesiones transmurales son más fáciles de realizar, y el paciente a los 40 años puede estar 20 años sin fibrilación auricular, por ahí después puede tener una fibrilación auricular, eh, digamos, por otro motivo, secundaria, hipertensión, diabetes o un remodelado auricular, que también se puede tratar, pero las chances del beneficio son menores. Entonces, el paciente joven es el candidato que más se beneficia de la ablación, eh, y después, obviamente, el refractario precozmente. O el que debuta a veces con fibrilación auricular persistente, que hay que cardiovertirlo y que está hace, no sé, hace un mes con fibrilación auricular y que uno le hace una cardioversión eléctrica o directamente lo ablaciona. Ese paciente uno sabe que si no hace un tratamiento invasivo, el fármaco a largo plazo, digamos, tiene muy baja eficacia, está muy demostrado. Entonces esos pacientes que tenemos un montón, que ya debutan con FA persistente, yo a esos pacientes les ofrezco directamente la ablación por radiofrecuencia. Bien, perfecto, muy claro, Leo. Bueno, creo que nos has mostrado una realidad que no solemos ver en nuestro medio, así que eso estamos muy agradecidos, sobre todo los temas que tocaste, de la manera que lo hiciste. Así que bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada ya la charla. ¿Mm? Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente por todo y bueno, te esperamos seguramente en algún Gracias. momento en Dale, alguna nueva gracias y charla saludos a de la todos. asociación. Para lo que necesiten, acá estamos. Gracias, Leo.